Hola a todos, mi nombre es Agustina Videla y quiero agradecer a Flavia y a Daniela por haberme invitado a participar de este encuentro. Me siento muy contenta y espero en este ratito poder contarles algo que les sea útil a alguno de ustedes. Eh, Les voy a empezar por contar una pequeña anécdota que creo que de alguna manera resume también mi propio camino, ¿no? de aprendizaje y un poco creo que también está sintetizado en el nombre de este congreso. Eh, Cuando Lucas tenía 5 años aproximadamente, además de las muchas dificultades que veníamos notando, se sumó una conducta extraña. Eh, Varias veces por día caminaba y corría en círculos, y mientras lo hacía, movía los brazos, daba saltos, emitía sonidos extraños. Esta conducta duraba varios minutos y se repetía en diferentes momentos del día. A mí me incomodaba mucho porque lo hacía parecer todavía más raro y me daba miedo lo que fueran a pensar los demás al verlo. Cuando estábamos en la escuela o en la calle o sentados en un bar, rogaba para que no empezara a girar. Lo único que quería era que se comportara como cualquier otro chico. Cuando lo hacía en casa lo llamaba para que venga a comer o lo mandaba a bañarse. Intentaba de todas las maneras posibles interrumpirlo. Creía que mi deber era traerlo al mundo real, sacarlo de ese lugar en el que él se aislaba. Ni siquiera me interesaba preguntarle por qué lo hacía. Solo quería que desaparezca esa conducta que yo consideraba inútil. Eh, la consecuencia era que se enojaba, me gritaba, yo me indignaba y la situación seguía escalando hasta el drama cotidiano. Estas discusiones se repetían varias veces por día y se sumaban a tantas otras peleas que vivíamos. Pasaron varios años en los que estuve repitiendo una y otra vez esta dinámica de mucho desgaste y sufrimiento. Cuando Lucas cumplió 8, nuestra relación ya había empeorado tanto que me di cuenta que lo único que él quería era irse lejos de mí. Lo repetía varias veces por día. Soñaba con tener 18 años para no estar más conmigo. Yo lo había llenado de terapias y había mucha gente ocupándose de ayudarlo. Sin embargo, ni él ni yo podíamos disfrutar un solo minuto de nuestra relación. Muchas gotas fueron llenando el vaso y con una de ellas colapsé, toqué fondo. Creo que fue el día en donde se escapó de mi casa después de que lo retara. Terminamos llamando a la policía y lo encontramos unas horas más tarde. Esa noche entendí que mi manera de estar al lado de mi hijo tenía que cambiar. Ya no me interesaba la obediencia a costa del odio, ni los mandatos a costa de sus necesidades. Mi prioridad se convirtió en que él se sienta bien, que sienta que yo estaba a su lado y no en su contra. Sin embargo, no sabía exactamente de qué manera iba a poder hacer ese cambio. Y una tarde su hermano, Guido, que tiene 2 años menos que él, le insistió durante un rato para que jugaran. Y como casi siempre pasaba, Lucas ni siquiera le respondió. Siguió en su mundo hasta que empezó a caminar en círculos otra vez. A mí, como siempre, me resultó desesperante verlo. Sin embargo, su hermano, que tenía 5, lo observó con más curiosidad y con menos juicio. Y finalmente le preguntó si algo que, no sé, creo que nadie nunca antes le había preguntado. Le dijo, ¿jugamos a lo que estás pensando? Lucas se quedó
paralizado, pero después le contestó que sí, y le empezó a contar una pelea entre dos personajes. A partir de ese día decidí que yo también podía observarlo en vez de juzgarlo. Y poco a poco Lucas se abrió a contarme lo que pensaba cuando giraba. Un día me explicó, ¿viste la serie de Netflix? Bueno, en mi mente es así, pero 1000 veces más rápido. Me costó bastante, pero finalmente entendí que la conducta inútil que había estado intentando extinguir durante tanto tiempo era su creatividad. Las historias que inventa Lucas mientras gira son tan vívidas en su mente como en su cuerpo. La música es lo más importante. Cuando me pide auriculares, sé que está por empezar. Me dice, voy a pensar, mamá. Ahora solo lo observo, dejé de interrumpirlo y además trato de ayudarlo a que los demás lo respeten. Si alguien le quiere preguntar algo en el momento que empieza a pensar, lo interrumpo y le pido que espere hasta que termine. Hace poco salimos un día a caminar, nos sentamos en un bar y empezó a girar en la vereda. Y dos hombres que estaban al lado nuestro empezaron a sonreírse burlonamente y me quisieron hacer cómplice, ¿no? De esa mirada frente a mi hijo. Y yo les expliqué muy orgullosa, está pensando, usa la música para crear historias y después escribe guiones que animan un programa de edición. Los dos se quedaron con la boca abierta y lo siguieron observando, pero desde una perspectiva completamente opuesta. Ahora lo miraban con admiración y no como un chico raro. Por mi parte fue el momento donde tomé conciencia de mi propio arco, ¿no? De mi propio camino, como había pasado en algunos años de tener vergüenza por las conductas de mi hijo, a sentirme orgullosa de él y a empoderarlo a que pueda ser único como él es, como cada uno de nosotros somos. Eh, Tal vez sin este cambio que yo tuve que hacer, hoy no existiría su serie Boyworld que les quiero compartir en el día de hoy, un adelanto. Eh, yo creo que esta pequeña anécdota que está narrada y novelada un poco para, para que pueda compartirse, resume realmente el camino que hice como mamá y, y el camino que quiero compartirles a otros, ¿no? Para que se sumen este lugar de abandonar el juicio sobre lo que está bien, sobre lo que está mal, sobre lo que es normal, sobre lo que es anormal, eh, incluso sobre lo que se piensa un trastorno o no, para acercarnos a cada uno de nuestros hijos, de nuestras hijas, y con genuina curiosidad descubrir quiénes son. Eh, Creo que si nosotros tenemos esa mirada, los chicos empiezan a poder florecer, a poder compartir, a poder empoderarse. Y eso da frutos, ¿no? Realmente, quiero decir, hace poco tuve una charla con otras mamás y me hablaban de otras conductas que hoy pareciera como que lo que hace Lucas, editar y animar y crear historias, bueno, es algo como muy bien visto en la sociedad porque está produciendo algo, ¿no? Es como un hobby o un interés productivo. Y me decían, hay muchos otros chicos que no tienen un interés productivo. Pueden ser otros los, los intereses de ese niño y sin embargo que eso no esté bien visto para la sociedad o no tenga como una finalidad. Pero yo principalmente creo que realmente lo de Lu
justamente cuando dejé de poner juicio sobre su conducta, todavía no era nada que diera frutos, ¿no? Quiero decir, que él caminar en círculos por la casa eh, no, no, no era una animación, ni una historia, ni algo que pudiera compartir en YouTube. Pero, sin embargo, justamente el hecho de dejarlo que él pueda desarrollar eh, eso que él hacía, que en su momento yo lo que podía observar de eso era como esta semillita que todavía no floreció, ¿no? Era ese caminar en círculos. eh, y cuando lo pude respetar, eso empezó a crecer, ¿no? Y empezó a llevarlo hacia donde él se siente bien, hacia donde encuentra el bienestar en su vida. Yo hoy estoy junto a ustedes, de alguna manera, virtual. Me hace gracia porque en mi camino, en el cual pasé por muchos momentos de mucha desesperación y desconcierto frente a cómo acompañar a mi hijo, eh, participé de algunos, me acerqué a diferentes congresos de crianza o de, bueno, en particular de trastornos del desarrollo. Eh, y me acercaba con mucha expectativa, ¿no? De poder encontrar alguna respuesta, algún consejo que me pudiera ayudar. Así que bueno, me siento por un lado nerviosa y con mucha responsabilidad de decir algo que sea, que pueda ser valioso, ¿no? Para alguien más que esté en otro lugar del recorrido, del camino. Para ponerlos un poco más en contexto, eh, escribí un libro que es un pequeño relato de este recorrido que se llama Único, del autismo a la neurodiversidad, aprendizaje de una madre. Eh, y en el libro cuento un poco cómo fue eh, esta crianza, ¿no? Que yo la llamo crianzas atípicas, aunque todas lo son, eh, de Lucas, mi hijo mayor. Yo tengo dos. Lucas hoy tiene 14 años y mi hijo menor tiene 12. Cuando Lucas tenía 2 años y medio, lo llevamos por primera vez al neurólogo, y porque todavía no hablaba y tenía muchos caprichos y muchos enojos, y era muy difícil criarlo, ¿no? La cotidianidad. Y a partir de ahí entramos en este sinfín de médicos, de terapias, de diagnósticos, de nombres. Y yo creo que si hay algo que tengo para compartir es, para mí fue muy difícil esta especie de segmentización que hay en la sociedad, ¿no? Vamos a continuar, entre lo sano y lo enfermo, ¿no? Lo patológico y lo normal, y esta frontera que pareciera que alguien tuviera clara cuál es, y que nos hace tener que ubicarnos en lugares donde en realidad la vida no nos deja ubicarnos en compartimentos, ¿no? Entonces, a veces como mamá digo, yo voy a compartir mi historia, una vez que no supe más qué hacer, que no tuve una respuesta para cómo acompañar a mi hijo porque me desbordaba, porque no podía hacer, básicamente, ahora lo veo a la distancia, ¿no? No podía hacer que él hiciera lo que yo quería, porque hoy por hoy lo puedo resumir de esa manera, ¿no? Por eso también me identifico tanto con el nombre del congreso. Me parece que idea del control a la conexión es maravilloso, ¿no? Porque se trata de eso. Creo que yo personalmente no era consciente de cuánto mi crianza tenía que ver con eso, ¿no? Con pensar que yo podía controlar, dirigir, someter, dominar. Son todos términos que parecen muy feos, pero que cotidianamente los aplicaba, ¿no? Y frente a un chico tan difícil, como decimos, bueno, finalmente esto es patológico. Eh, y cuando uno entra en ese terreno es como que ya queda en manos de los médicos y de la medicina. Y hoy por hoy, me imagino que todos
o sea, están, digamos, expuestos y cercanos, ¿no? A estos términos de lo que son los trastornos del neurodesarrollo, al trastorno del espectro autista, al déficit de atención, y bueno, y hay tantos otros trastornos que cada vez son más populares para los niños, que se los diagnostica muy tempranamente. Y todo esto es un arma de doble filo, en mi opinión, ¿no? Me parece que es un tema muy complejo, en el cual incluso, digo, gente de la comunidad médica y protagonistas mismos de estas denominaciones, digo, están a veces en contra o justamente critican, ¿no? Toda esta manera de actuar. Particularmente hay un libro eh, que se los recomiendo muchísimo, que se llama Somos todos enfermos mentales, que lo escribió uno de los directores del DSM-4, que es el diagnóstico, el manual diagnóstico que se utiliza en casi todo el mundo para justamente eh, diagnosticar a los chicos con autismo, con diferentes trastornos del desarrollo. Y este médico escribió un libro donde habla sobre esta epidemia diagnóstica que hay en este momento, y que muchas veces tiene que ver con esto, con que no estamos escuchando, ¿no? Tampoco, ¿no? O sea, es como, bueno, el que no entra dentro de las expectativas que la sociedad tiene para un niño y para la infancia y para su crianza, entonces, bueno, entra dentro de este catálogo, ¿no? De enfermedades. Y a la vez es interesante e importante, digo, recalcar también que, digo, muchas veces justamente acceder a uno de esos diagnósticos da el espacio, primero que nada a nivel social, para que un niño que tiene otras necesidades eh, pueda ser escuchado, ¿no? Lamentablemente, un chico que tiene dificultades socioemocionales, eh, que tiene baja tolerancia a la frustración, que tiene problemas para poder expresar sus emociones de una manera adaptada, cuando tiene un diagnóstico, tiene tolerancia, ¿no? Tiene escucha. Cuando no lo tiene, pasa a ser un caprichoso, un rebelde, un maleducado. Eh, entonces, digo, esto a nivel escolar, a nivel social. Entonces, a la vez, mi experiencia como mamá fue, bueno, el diagnóstico tiene un montón de cosas que para mí, a nivel individual y personal, fueron negativas y me costó superar, pero otras fueron muy positivas y muy importantes que tienen que ver con todo esto, ¿no? Con tener el espacio y la tolerancia en punto del entorno. Eh, a nivel personal, creo que el diagnóstico no es la respuesta. Creo que sí lo es justamente la crianza respetuosa. Y eso es lo que me pareció como casi tan paradójico para mí. Tardé mucho tiempo en llegar a la idea de la crianza respetuosa, eh, y llegué como una respuesta a justamente cómo adaptar, ¿no? Mi mirada frente a las necesidades de mi hijo. Y después me enteré que esto era un movimiento que obviamente pasa, que no hay que tener un niño que sea diagnosticado con un problema para uno poder replantearse de qué manera está educando, ¿no? Pero bueno, algunos, lamentablemente, yo necesité tal vez eso para cambiar mis paradigmas, para entender a mi hijo de otra manera, para escucharlo realmente. Eh, y en esa escucha obviamente uno tiene que ir eh, rompiendo literalmente, ¿no? Derribando barreras, muros mentales, ¿no? Para mí uno de los muros más importantes que tuve que derribar fue el tema de la escuela. Lucas dejó de ir a la escuela pública en quinto grado y yo todavía
seguí muy concentrada y muy preocupada por por su educación en términos cognitivos, en términos de contenidos de aprendizaje, ¿no? Y para mí fue muy, muy difícil ir soltando, ¿no? Esas exigencias sobre qué significa educar, cuál es mi responsabilidad como madre. Primero que nada, que vaya a la escuela. Segundo, que estudie, que sepa matemáticas, que sepa lengua. Um, Todo eso fue difícil. Y, podríamos decir que tal vez la severidad, ¿no? de nuestras dificultades, porque Lucas tenía, todavía estamos trabajando en eso, ¿no? O sea, mucha dificultad para poder controlar sus emociones. Y es un chico muy explosivo, que se enojaba mucho, eh, y cuando se enojaba revoleaba cosas y, y pegaba y rompía vidrios y revoleaba sillas. eh, y para mí fue todo un aprendizaje también entender cómo manejar esto, que me parece uno de los temas más sensibles y más difíciles de hablar, ¿no? A veces de cómo responder a la violencia. Sé que es algo que vivimos mucho más de lo que podemos contar, ¿no? La violencia adentro de nuestros hogares y cómo cada uno de nosotros nos descontrolamos fácilmente. eh, y bueno, mi libro empieza así, lo cuento como eh, con esa violencia que yo sentía que recibía de él, empecé a replicarla, o no, tal vez ni siquiera hoy puedo ver que era yo la que la estaba creando, pero en todo caso, digamos, mi otro hijo no estaba en esa frecuencia, entonces, bueno, yo pensaba que era Lucas. Definitivamente Lucas tenía otra sensibilidad y otras necesidades, y, y esa agresividad que era lo que se expresaba en él, yo empecé a replicarla y a pensar que podía, digamos, hacerla disminuir controlando más o generando obediencia o respeto, ¿no? Hay mucho en muchos ámbitos, ¿no? De médicos y psicológicos se habla sobre el tema de los límites, y bueno, todas estas informaciones para mí eran muy pesadas porque me costaba mucho saber cuál era el buen camino, ¿no? Para ayudarlo. Eh, Realmente hoy les puedo decir con total seguridad, y esto es algo de las dos o tres cosas que creo valioso compartir, es que, digamos, en mi caso, creo que la única respuesta eh, es el amor total, infinito, es la paciencia, eh, es el no tomar nada de forma personal, y a cada insulto, a cada grito es, es algo que calme, que tranquilice, es una voz suave, eh, es un dar el espacio y mostrar con el ejemplo, ¿no? Lo que yo no hacía y tuve que empezar a hacer, a darme cuenta que la única manera que podía ayudarlo realmente era produciendo un cambio en mi propia persona, en mi capacidad para controlar mis emociones, en mi capacidad eh, para no violentarme. Y, y obviamente esto no es de un día para el otro, ¿no? No son tres actitudes y el otro se modifica. Pero hoy por hoy les puedo contar que con 14 años Lucas ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, y realmente creo que si hubiera tomado otro camino sería un desastre. O sea, nuestra vida sería un drama, ¿no? Eh, no sé en dónde hubiéramos terminado si la respuesta hubiera sido la del control, en vez de la conexión y la comprensión frente a ese niño. Eh, Así que estos son algunos de los ejes, ¿no? que a mí me marcaron, fueron el cambio personal, eh, el tema escolar,
O sea, el poder de soltar mi exigencia, y esto es algo muy personal, ¿no? Sobre lo que realmente era esencial para mi hijo y para su bienestar. Y en un momento entendí que todo lo que era académico estaba sumando un estrés y una dificultad en nuestra vida que no era necesaria. Y eso yo sé que es, digo, bastante, ¿no? Se presta a debate y que para mucha gente es muy difícil de escuchar. Para mí hubiera sido muy difícil de escuchar hace algunos años lo que hoy estoy diciendo, ¿no? Pero también, digo, la realidad me superó y me sorprendió ampliamente, ¿no? Porque Lucas dejó de ir a la escuela en 5.º grado sin escribir, sin leer, prácticamente todavía no había podido arrancar. Y hoy por hoy es un chico que escribe guiones y lee en castellano y en inglés. Eh, bueno, maneja diferentes programas de edición y crea historias y le gusta componer música con el iPad. Y es un chico principalmente muy autodidacta que no tolera ser enseñado de la manera tradicional. Y acá es donde creo que también para nosotros, mamás, papás, muchas veces nos enfrentamos a momentos, o sea, de mucha responsabilidad, de manera como interna, ¿no? Con lo más importante que tenemos en la vida, que son nuestros hijos, de qué decisión tomamos, de qué es lo mejor para ellos, y con la presión social, ¿no? Que nos rodea frente a las decisiones que tomamos, cómo van a ser vistas por nuestro entorno. Y ahí es donde creo que realmente eh, somos valientes, ¿no? Cuando podemos, obviamente creo que es un equilibrio, ¿no? Como todo en la vida, hay que estudiar, hay que informarse, hay que escuchar, ¿no? Profesionales, colegas y pares, para después formarse una opinión, pero una vez que uno internamente está seguro de algo, y vuelvo al tema del Congreso, y se conecta con su hijo, con su hija, ¿no? De una manera profunda, bueno, ya sabe lo que tiene que hacer y tiene que ir en ese camino y sostenerlo, porque es el camino que te hace bien a vos y a él o a ella, y hay que confiar en ese bienestar, ¿no? Me parece por encima de todas las cosas. Hace poco una acompañante terapéutica que leyó el libro me escribió eh, para contarme de un nene que le estaba costando mucho la escuela, que le estaba pasando mal, y me preguntaba a mí si me parecía que tenía que dejar, y obviamente le contesté que no estoy en condiciones de aconsejarla ni de decirle qué hacer o qué no hacer. No conozco el niño, no conozco la familia, no conozco la escuela, y no soy quien. Pero sí le podía decir que en mi experiencia personal, en mi caso, eh, mi filosofía se convirtió en que nuestro bienestar emocional estaba por encima de todas las necesidades eh, académicas y cognitivas. Y creo que eso es un poco el resumen, ¿no? O sea, me parece que cuando las cosas están muy difíciles hay que soltar todo lo que no es imprescindible y enfocarse en generar un vínculo profundo de alegría, ¿no? De amor, de sostén, y que luego las cosas se van ordenando y cuando el otro puede y está listo, solo va a ir caminando hacia donde necesite y va a generar los conocimientos que le falten. Así que ese es un poco el resumen de lo que tenía para compartir con ustedes. Eh, bueno, ojalá les sirva y espero que disfruten de todas estas charlas tan necesarias de todos los pares que participan en el Congreso. Un abrazo para todos. I can see you smiling at me. It brings the sunlight every day.
Ok, miren. Voivod no es lo mejor del universo, tipo, literalmente recién está empezando, entonces, tiene una oportunidad. Entonces, básicamente la historia es sobre este chabón, no, no es un chabón, no es una persona, es un boy life. No es un ser humano, por supuesto, es como si fuese un alienígena para nosotros. Lo que sería básicamente otro ser humano nada más que diferente. Y es como que son de diferentes formas y tamaños. No son como los seres humanos que somos todos de la misma forma, pero diferentes. Somos diferentes, esos son diferentes, nada más que no son todos iguales en forma física. Tipo pueden tener cualquier tipo de color de piel y cualquier tipo de manera y forma. Ahora, Hank es el maestro, Zack es el protagonista, Lancer es el protagonista, Alex puede ser un amigo del maestro y Infinito es básicamente el mago del juego. ¿Vieron esos magos que simplemente son demasiado chitados? En algunos veces en los RPGs hay algún tipo que es recontra chitado y que tiene todos los hechizos tipo cartas sobre la manga y bastante poderoso. Entonces, eso, básicamente eso. Tipo, cada personaje está así como roleado, como que tiene un rol y está re piola. Hasta ahora está bastante bien, yo lo veo bastante bien, en el futuro voy a poder hacer mejor. Y además tengo un manga que es privado, ya que tiene algunos problemas y tiene algunos errores y no se ve como un manga. Se podría ver como una especie de guión y no quiero más saber seguir viendo la historia porque si no estaría viendo la historia. Entonces eso. Y eso. Espero que les guste, es un proyecto muy bueno y acá les voy a dar unos clips de lo que es. Es como si fuese un medio trailer, pero no sé.